Fui a hacer buceo con un amigo. Sentía nervios, ok, me relajé al final y bueno, dijimos, venga, descendemos, ¿no? Y entonces mi amigo me dijo, bueno, yo te llevaré de la mano, pero ten en cuenta que cuando estemos abajo llegará un momento que yo te tendré que soltar de la mano porque tengo que salir a respirar. Tienes un botón para hinchar el chaleco, ¿no? Eso lo solté. Entonces realmente solté mi vida. Ya estaba muerta en vida, literalmente, pero es que aquí la solté ya, del todo. Claro, o sea, normalmente tú aleteas y sales, ¿no? Pues aquí no. Entonces ahí fue como, ¿eh? ¿Qué pasa? Y me hundí para abajo. Me fui hundiendo, pero fue como voy a darlo todo. Y aleteé súper fuerte, súper fuerte. Y entonces me quedé. Es que eran milímetros. Es que lo veía milímetros, pero no saqué ni la nariz ni pude salir. Se puso todo blanco, 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 blanco. Me vi en la luz. Es que una luz es muy difícil de describir esa luz. Y una paz que increíble. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Fuera de la Matrix, en lo invisible. Hoy tenemos una invitada que está con nosotros por primera vez. Su nombre es Verónica Pascual. Ella es médico y es española. Pero además es una persona que ha vivido más de una experiencia cercana a la muerte. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy con ella. Así que pónganse cómodos porque se viene un capítulo muy entretenido. Verónica, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí hoy con nosotros. Siéntete como en tu casa. Gracias, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y también quería agradecer a todas las personas que están escuchando el podcast Buenísimo. o que lo van a escuchar, Verónica, la a ver, entrevista. ¿cómo era tu vida antes? ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo que gatilló tu primera experiencia cercana a la muerte? Porque suele ocurrir que algo estaba pasando en la vida de las personas y normalmente tienen este tipo de experiencia. ¿Qué pasaba contigo? Sí. De hecho, justo esa pregunta es la que veo muy interesante también, ¿sabes? Porque es que hay antes de una experiencia cercana a la muerte. Porque la vida, bueno, en mi caso fue así, no estaban bien las cosas. Era una relación que no estaba bien del todo, vivía con unas compañeras que tampoco estaba bien. Entonces, lo que pasó es que estuve aguantando muchísimo tiempo y no tuve el valor para decir me quiero cambiar o hasta aquí llego, no quiero continuar. Entonces hice tantas cosas sin en realidad querer hacerlas que creo que al final pues la vida dio el empujón, como que me empujó a mí a vivir esta experiencia de ese modo para que se diesen cambios en mi vida. O sea, estabas en un momento de la vida como un poco como en bucle, ¿no? Como viviendo la Sí, experiencia, volviendo a lo mismo y de ahí no salías. sí, de un poco diría muerta en vida, fíjate. Un poco Es tan fuerte. atrapada en la circunstancia. Sí, sí, sí. Sin poder salir, vamos, de eso. Sí. ¿Y qué sucedió concretamente en tu SM? ¿Cómo comienza tu primera experiencia? ¿Qué fue lo que ocurrió? Fue la primera experiencia. Bueno, tengo que decir que desde bebé, la verdad es que la muerte está muy presente en mi vida desde siempre, ¿no? Entonces, desde los 6 meses empecé a tener ataques muy graves de asma y ahí, claro, ahí es porque me lo han cortado mis padres, ¿no? Pero entonces ahí eran tan graves que decían, y ya los médicos decían casi como que no iba a sobrevivir, ¿no? Pero al final sí que vivía y estoy aquí. Entonces de ahí tengo como recuerdos como muy vagos recuerdos. Pero claro, esto no lo recuerdo en sí, pero la muerte sí está presente desde que era muy pequeña. Y luego aparte de eso, en la primera experiencia cercana a la muerte como tal, de adulta, que recuerdo, fue en Gran Canaria, que fui a hacer buceo con un amigo. Y entonces yo no he hecho la formación, la verdad que no tenía ni idea, ni siquiera había buceado nunca, ¿no? Era la primera vez que lo iba a hacer. Siempre digo esto porque también cometí muchas imprudencias juntas, una tras otra, ¿no? Esto requiere una preparación, una vez me voy a sumergir al mar y ya está, ¿no? Y encima uno con botella, el otro sin botella, esto es otra gran imprudencia, se va por parejas, los dos van con equipo, no una preparación de minutos, de esto es así, tal, ¿no? Todo está bien, venga, vámonos. Entonces, bueno,
Sentía nervios, ok, me relajé al final y bueno, dijimos, venga, descendemos, ¿no? Y entonces mi amigo me dijo, bueno, yo te llevaré de la mano, pero ten en cuenta que cuando estemos abajo llegará un momento que yo te tendré que soltar de la mano porque tengo que salir a respirar. Y como, bueno, ¿y qué voy a decir? Pues sí, claro, sí, ¿no? Todo así perfecto. Pero, ¿qué pasó? Que claro, bajábamos y todo bien, yo sentía como el calor de la mano, ¿sabes? El contacto, pero en el momento en que él me soltó, o sea, es que el recuerdo es como abrir los ojos así y vi agua, 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 o sea, vi el impacto del agua. Y entonces me asusté un montón, tragué agua, respiré, me empecé a... Ya ahí me estaba ahogando, empecé a ahogarme. Y entonces tienes un botón para hinchar el chaleco, ¿no? Eso lo solté. Entonces realmente solté mi vida. Ya estaba muerta en vida, literalmente, pero es que aquí la solté ya, del todo. Y claro, el cuerpo por instinto quiere salir. Entonces eso, empecé a aletear, aletear, aletear hacia arriba. ¿Y qué pasa? Que, mm, claro, o sea, normalmente tú aleteas y sales, ¿no? Pues aquí no. Aquí Que fue tenga un como, no, cinturón ahí está, con plomo. con plomo. Claro. Entonces ahí fue como, ¿eh? ¿Qué pasa? Y me hundí para abajo. Y entonces ya el segundo intento fue como un pelín más, fui más consciente. Lo mismo, quería salir y ahí sí que veía, o sea, era como, estaba todo dividido entre que no podía salir, pero al mismo tiempo veía todas las olitas del mar haciendo así, los rayos del sol, era una, o sea, todo era, la imagen era preciosa, todo así, pero era como, bueno, quiero salir, entonces más fuerte, no. Y ahí estaba como ya más cerca, pero tampoco salía a la superficie, y ahí ya sí que fui consciente del todo. Me fui hundiendo, pero fue como voy a darlo todo. Y aletelé súper fuerte, súper fuerte. Entonces veía lo mismo y tal, pero aquí era el instinto de querer sacar la nariz y poder respirar. Y entonces me quedé, es que eran milímetros. Veía, es que lo veía milímetros, pero no saqué ni la nariz ni pude salir. Y eso fue, ahí fue angustiante. O sea, ahí, claro, es la lucha máxima del cuerpo por la supervivencia. Y ya sí caí, ya lo di todo. O sea, me agoté, no podía. Y entonces empecé a descender, descender, descender. Y, y nada, era como esa imagen, pero al momento ya se puso todo blanco, 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 blanco. Me vi en la luz. Es que una luz es muy difícil de describir esa luz. Y una paz que increíble. Y ahí estaba. Y ahí se iba descendiendo en esa luz y en esa paz. Y creo que ahí fue como hasta, o sea, fue hasta aquí hemos llegado porque lo he dado todo, ¿no? Y en ese momento, ya, sabes que igual me sentía descender, descender, descender. Mi amigo dice que me vio, porque luego hablé con él, esto hablé con él hace pocos años relativamente, ahora como no hace mucho tampoco. Ni siquiera con él lo había podido hablar, esto no lo hablamos. O sea, pasó y nunca lo hablamos. Pero bueno, él ahí sí que me dijo que me vio hacer cosas raras y entonces que pues bajó. O sea, intentó buscarme y ya se dio cuenta que algo me estaba pasando y consiguió darle al botón para hinchar el chaleco. Y entonces salí a la superficie, ahí ya sí que empecé a toser. Eh, ya está, es como... entonces me serené, me estabilicé y los dos salimos del agua, cogidos así de la mano. Nos sentamos ahí en una roca sin hablar. Es que era en realidad era grave lo que había pasado Claro, para uno y para el otro, porque él también fue consciente de las imprudencias de descender con alguien que no sabe. claro. Y entonces, claro, y ya está. Nos quedamos ahí en la roca, cuando, bueno, los dos, él se fue primero porque había unos amigos, pero estaban muchísimo más lejos, entonces él se fue. Y ya cuando yo me quedé ahí sola, es que no sé ni si recapacitando, no te puedo ni decir, ¿sabes? Es como estando, como diciendo, capaz, ¿sabes? Es que ni siquiera consciente, como que ha pasado aquí. Y ya cuando me calmé más, o bueno, no sé, cuando sentí, pues me volví vi con ellos, sí. Qué fuerte. Y bueno, Verónica, cuando tú estabas, cuando descendiste, ¿no es cierto? Y estabas sí, con tu amigo originalmente de la mano, sí. tú en ese momento no estabas tomando tanta conciencia de la profundidad que estaban o en lo que estaban porque estabas tranquila, estabas Mm, relajada, pero el momento que te suelta, tú ahí tomas conciencia que estabas en profundidad y que ahora un poco te valías por ti misma en ese momento. Y eso generó esa situación quizás como de estrés, alto estrés, de pánico, que pánico. tu reacción Entré en fue pánico. instintiva, tengo que subir.
Y olvidaste todo lo que te podría haber enseñado quizás como de apretar el botón y toda esta historia, ¿no? No, Claro, 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 es que fue así. Pánico, ¿sabes qué hice así? Es que fue así, así. Y tragar y respirar a la vez, ¿sabes? Porque tienes ni siquiera me sé bien el regulador, creo que es el regulador o el respirador que llevas sí, aquí. sí. Entonces fue tragar agua y respirar a la vez. Entonces noté eso, es que lo noté todo así. Sí, y aparte la profundidad, eso fue otra gran imprudencia. Es que yo diría, Mm, eran casi 7 metros de profundidad. Eso es, para una primera inversión, sin experiencia, sí, sin botella, o sea, mm, es que no te puedo decir más que es una barbaridad. O claro que sea, sí. más imprudencia no puede ser. Yo una vez tuve experiencia de buceo, pero iba con un instructor todo el tiempo. Estuvimos como a 7 metros, pero él con tanque y todo, y siempre como al lado mío, digamos. Sí. Está pendiente, sí, Es muy bonita la experiencia, pero muy intimidante. Y lo que te pasó a ti debe haber sido muy intimidante. ¿Tú en algún momento sí. sentiste o tuviste la intuición que te morías realmente? ¿O no, o eso no alcanzó a pasar por tu cabeza? En algún momento no lo racionalizaste, no tomaste conciencia de eso. Sí, sí. Me entregué a, a todo. O sea, no puedo salir, ya me voy. Sí. Y no pensaste en nada más. Es como se acabó. Esa fue tu sensación. Sí, aquí, bueno, siempre hablo también por las otras ECMs, lo de la angustia de muerte. Sí, sí. Porque está el momento está angustiante, que te ahogas, que te ahogas, que te ahogas, pero una vez lo atraviesas hay mucho más. Y entonces está esta paz, estas sensaciones. En mi caso fue salud blanca que lo Ujú. envolvió todo, ¿no? Y me envolvió a mí y de ahí era, o sea, no pensé más. Solo Cuando, estaba inmersa en eso. cuando tú entras en esa luz blanca, hay un Mm, silencio total. Es como una sensación sí. de silencio, ¿no? De, como de soledad, en cierto modo, pero a la vez se siente como compañía. Es una cosa extraña, porque es interesante, pero yo he escuchado varios relatos al respecto, y normalmente esa luz es más que una luz. Es como, uno la puede graficar como una luz para que la gente lo entienda, pero esa luz uno la siente que es como consciente, como que tiene inteligencia y como que te genera una sensación muchas veces como de plenitud y amor profundo. Es algo bien difícil de describir, ¿no? No se puede explicar con palabras. También lo he dicho que he hecho meditaciones muy profundas, muchísimo, muchísimo. Y he estado cerca de sentir esa sensación, pero nunca, nunca es exactamente igual. Es que muy difícil lo que es, no sé explicarte tan bien, bien. Es como una paz que se expande al mismo tiempo. O sea, es que quizás es eso, eres conciencia, no eres luz, pura luz, ¿sabes? Sientes que, pero no estás, estás en el cuerpo, o sea, sientes el cuerpo, yo sentía las sensaciones de descender, el frío, todo, pero a la vez era esa luz y esa paz blanca increíble. Tú, viviendo esta experiencia ahí, ¿sentiste en algún momento que habían otras personas o lo viviste sola? La sensación fue de estar tú sola en esa luz. Y lo otro que te quería preguntar, ¿tu percepción de tiempo, tú varió? ¿Tú podrías definir estos fueron minutos, sentí como que fueran horas o fue como una fracción de tiempo? Es difícil de definir tiempos, ¿no? Sí, no te puedo decir un tiempo concreto. Quizás fueron instantes, no fueron, sí, no es que no te lo puedo definir, la verdad. Ujú. Mucho, mucho tiempo tampoco fue, pero sí que fue un tiempo porque intenté salir 3 veces, o sea que no, o sea, mm, pero no te puedo decir el tiempo concreto, eso no te lo Verónica, y tú, por lo que entiendo, te costó compartir esta experiencia con más gente. Por mucho tiempo estuviste como, lo guardaste para ti o quizás para las personas más íntimas. Em, ¿Qué te motivó a compartir con las demás personas y públicamente como lo estás haciendo ahora esta experiencia y otras experiencias que vamos a compartir en esta entrevista? ¿Cuál fue tu factor motivador? Claro, mira, esta primera experiencia aquí no sabía ni lo que era una experiencia cercana a la muerte, la verdad. Entonces lo conté con los amigos que tenía más confianza, ¿no? Con la gente más cercana. Porque a todo esto, claro, cuando volvía, ahí estaba viviendo en Valencia, cuando volvía a mi casa, había estado con una amiga que era, o sea, una amiga íntima, ¿no?
Y entonces ella se me quedó mirando y me dijo, oye, me dijo, ¿qué te ha pasado? O sea, no eres la misma, ¿sabes? O sea, no sé qué te ha pasado, pero la misma no eres. Y entonces ahí lo empecé a contar así más y otro amigo me dijo, lo que estás contando es una experiencia cercana a la muerte. Dice, es que lo que has vivido es grave. O sea, eso, la gravedad la sabía, pero, pero ahí empecé a ser consciente y empecé a investigar más cosas también. Interesante lo que tú planteas como de estos cambios profundos que se dan después de las experiencias cercanas a la muerte en muchas personas. De hecho, hay casos, yo he compartido personalmente con gente que ha tenido SM y que se genera una sensación como de enajenación, como que no se reconocen a sí mismos después, se miran al espejo y se encuentran un poco raro, se dan situaciones bien particulares y en las relaciones con las personas también. La forma de llevar las relaciones cambia, incluso es bien interesante, pero hay un porcentaje alto estudiado de divorcios post SM, fíjate. Influye incluso en las relaciones de pareja. Eso es lo que me pasó a mí. Mira tú, ¿ves? Sí, es que volví, sí. Claro, vuelves a un mundo que es tu mundo, pero a la vez tú ya no eres la que eras antes de esta experiencia. Entonces eres la misma aparentemente, pero eres extraña y entonces no encajas, es como un molde que ya no encajas en ese, eras un molde y ahora no encajas ahí. Y entonces fue como volverme loca en el sentido de que volví y creo que fui yo más que nunca, porque lo que dije fue fuera de mi vida. No lo dije tan así, pero es como la relación se acabó, ¿no? Es porque Así, tengo que estar viviendo una relación que estoy viendo pues que no es, ¿sabes? O no quiero estar, pero no me atreví a dejarlo. Pues ahí a lo mejor tuve la fuerza de decir no, no quiero seguir. Y con mis compañeras de piso pues pasó lo mismo. No por nada, es que sentía que ese no era mi lugar y de ahí pues decidí marcharme. o sea, empezaste a hacer un cambio de vida de base, digamos, que habías Sí, postergado. sí, bastante radical. La gente es difícil, la gente de tu alrededor dice, ¿Qué le ¿qué pasó te a está esta? pasando? Claro, Claro, mis claro, padres decían, claro, y aparte claro. eso me costaba dinero, ¿no? Como salir antes de un alquiler, claro, claro, sí. Y cuando se lo dijiste a tus padres, a tu familia, a tu hermano, no sé, familia más cercana, ¿cómo lo tomaron? ¿Qué pensaron? No, o sea, con mi familia fue bien, ¿sabes? De hecho, mi padre no es tan espiritual, pero ha vivido experiencias muy fuertes y mi madre sí que es más espiritual y también ha tenido experiencias. Entonces, em, no me sentí ni juzgada, ni mal, ni nada. Solo que me veían como la locura esta de todo Claro. fuera de, o sea, de mi vida. O sea, mi padre me dijo, ¿qué te pasa? Claro, porque, ¿sabes? Y aparte lo del dinero, ya te digo que eran como todas las cosas juntas y al final les dije, no, tranquilos, que está todo bien. Y Entonces, resultó ser todo bien, finalmente, salió todo bien eso. vamos a ver. Depende cómo lo entiendas, porque luego no paro de tener experiencias de casi muerte, pero sí, creo que volví a ser más yo, a conectar con mi esencia y a partes perdidas, al menos me sentí mejor, ¿sabes? Más estaba pues al final con otras amigas, otras personas, o más afines, de otra manera que me sentía mejor. Claro. Mm. Volviste a la esencia y no tanto el personaje que fuiste construyendo a lo largo de tu vida. Claro, bueno, ahí te quiero decir, bueno, ahí todavía estaba muy mental, no te creas. Lo que pasa que la sensibilidad aumentó. Eso sí que lo noté muchísimo. Ok. ¿Sabes? Siempre he tenido mucha sensibilidad y puedo percibir mucho. Pero desde ahí, pues percibía lo muy claramente las emociones de los demás. Ya, empezaste a ser más empática y conectabas desde Sí, una empatía muy profunda. Tú sabías cuando alguien estaba como más triste o cuando tenía un sí, problema, aunque no lo estuviera exacto. expresando verbalmente. Claro, de hecho, iba en el tren y a lo mejor notaba las cosas y tal y otra, ¿sabes? Y notaba muchísimo a las personas. Luego ya me pasó con amigos cercanos. Y entonces yo sentía unas cosas y con ellos, bueno, sentía cosas muy diferentes. Y al final se lo pregunté. Le dije, bueno, uno concreto le digo, oye, mira,
noto, digo, ¿estás bien? No, porque estoy notando cosas, digo, ya no sé si son o no son, Mm, pero el caso es que las estoy notando y no mm, porque es como no paro de mm, sentirlas. mm. Y fue como, ¿cómo lo sabes? ¿Sabes? Porque a veces puede haber cosas y está como muy escondido dentro de la persona, pero lo puedo percibir. Y era real, era real. Mira tú. Entonces luego, Sí, sí. fíjate que, bueno, hay unas páginas, hay unas plataformas, hay una plataforma en Estados Unidos, no me acuerdo ahora el nombre, que tiene documentado miles de casos y hay estudios y encuestas. Y ahí yo vi que hay un porcentaje también no menor de personas que relatan que después de su SM se despertaron ciertas sensibilidades psíquicas en ellos, fíjate. Sí. No, no, un porcentaje muy menor. ¿Cómo cambió tu relación o tu impresión de lo que pudiéramos llamar como espiritual con después de esta experiencia o, o ese tipo de campo, digamos? Claro. Yo diría que aunque que siempre he sido, diría que siempre he sido muy espiritual. Ah, ok. Que después, con la carrera, con la medicina, con todo, la mente fui muy científica. Entonces creo Mm, que le cerré un poco la puerta a la espiritualidad. Y entonces estaba hasta en contra de, porque pues una persona que, bueno, ahora YouTube y todo está a la orden del día, todo tal, pero al principio cuando sí, me pasó claro. esto, y hace relativamente, no es tanto, no hace tanto, relativamente, no es hace tanto tiempo, pero en YouTube, bueno, pues no había lo que es ahora, ¿no? Entonces había algún vídeo y vi a una chica que en su resonancia decía, bueno, es que yo con la esclerosis múltiple, ¿no? Tengo lesiones, tal, pero es que no tengo nada, ¿sabes? Y yo discutía como no tener nada es que se te desaparezcan las lesiones. Bueno, es que, que como que escribía, comentaba las cosas, me contestaban. Vamos, era un poco como muy cortante, tajante a lo no científico Mm, estricto, ¿sabes? Entonces creo que con esto, con cada experiencia, lo que se me ha abierto es cada vez la espiritualidad, que a lo mejor antes ya la tenía, pero lo que ha sido es abrirse y potenciarse mucho más. interesante. Oye, Vero, y bueno, tú tuviste más de una experiencia, Renata. ¿Qué pasó después? Sí, ¿Cuánto tiempo después tuviste otro tipo de experiencias que podrías vincular con las SM o directamente sí, son SM? fueron 7 años más tarde. Ya pasó un buen tiempo. Sí, Ujú. sí, más o menos 7. O sea, es que la esclerosis múltiple es verdad que luego he tenido como brotes muy graves, pero el más grave, grave, em, no, pasó más tiempo. O sea, he tenido brotes muy graves y el grave, grave, que es el que me ha dejado el problema de disfagia, que me afectó al bulbo, eso, ese fue en el 2020. Hace ya unos Y cinco ese fue años. ¿Y complicado, qué, sí. y qué fue lo que ocurrió ahí? Pues aquí lo que pasó es que, bueno, con este brote me afectó a la movilidad. Por un lado, pues me iban a ingresar porque era grave también, por la falta de movilidad, por lo que me pasó. Pero de repente, la noche del ingreso, estaba cenando y tos, 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 tos. Vamos, era una pera y un yogur, que tampoco era nada raro, ¿no? Empecé a toser, toser, toser. Luego por la mañana, más tos, más tos, más tos. Y ya era como muy, muy extraño. Empecé a empeorar, me atraganté. Ya está, o sea, vámonos corriendo, me hice una resonancia, se veían las lesiones que eran, o sea, era muy alto y en el bulbo. Entonces ahí están los centros vitales y me afectó a la deglución y tampoco podía respirar bien. Y eso fue muy grave. Entonces aquí luego corriendo me hicieron plasmaféresis, que es un tipo de diálisis que te quitan los anticuerpos del cuerpo para intentar que dejen, para retirarlos de la sangre, para que dejen de atacarme a mí misma, para bajar la inflamación, ¿no? Ujú. Y, y nada, luego aquí me sorprendió, pero estaba tan mal, ya te digo, que es como, bueno, vale, ¿no? También me asusté, no sé, me impactó, me sorprendió, pero es que estaba tan mal y con tanta cosa que era, uf, madre mía. Entonces, aquí la experiencia que tuve, eso no es una experiencia para mí, no es cercana a la muerte, es que me vi como flotando en el techo de la habitación donde estaban los médicos, porque me puse mal en un momento de la plasmaféresis. Entonces me tenían de la mano, o sea, los vi y me vi desde arriba del techo, todo hacia abajo. Y, y eso, ya te quiero decir, me impactó, pero no sentí que me fuese a morir ahí, ¿sabes? Como,
me están pasando cosas raras y tal. Y entonces, del contacto de la gente, de las enfermeras y el médico me tenían cogida, como que volvía al cuerpo, ¿no? Ujú. Y ya, eso sí, que a partir de esa noche y como que fue más, el ingreso fue, es que fue más de un mes, fue muy complicado. Entonces, a partir de ahí, por las noches, esto sí que se continuó empeorando y no era todas las noches, pero sí muchísimas y no diría casi todas, pero gran parte de ellas, cruzaba el túnel. ¿Sabes? Entonces, Ah, sí, aquí esto, es que es súper distinto, no tiene nada que ver. eso te iba a Entonces, preguntar. Si era muy sí, distinto con la primera experiencia. no, porque para mí esto es una salida del cuerpo, Ujú. ¿sabes? Bueno, distinto a la primera del buceo. Claro, Se eso parece, te iba a preguntar. muy distinto también. Y te digo, se parecen en la luz blanca, porque Ujú. la luz blanca, aquí aquí lo que veía era el túnel, era un túnel negro, y al Tal final cual. estaba la luz. ¿Eh? Como uno se imaginaría un túnel, Como básicamente. en las películas sale. El Ya. túnel negro y veía como puntitos brillantes así, como si fuesen estrellas. Es que eran, pero muy, o sea, así como algo brillante y la luz al final del túnel. Y Ah, entonces, perfecto. cuando llegaba allí, o sea, pero es que es el alma la que llega. Entonces, llegaba allí y es que me empujaban. O sea, yo solo puedo decir que es que me devolvían al cuerpo. O Ah, sea, ¿tú sentías como que te jalaba el cuerpo? me devolvían al cuerpo. Ya, O sea, es que no puedo decir, es que yo volvía. No, no, no. Como si me devolviesen y de golpe. ok. Como era. hmm, Oye, lo que tú decías que era distinto, entonces esta experiencia extracorporal que tuviste, que te viste como Sí, desde arriba, ¿no? sí, Que es sí, como sí. también lo que relatan, bueno, hay SMs que hablan de estas experiencias extracorporales. Sí, Interesante porque veo que tus experiencias, las que has tenido un poco de distintos tipos de experiencias extracorporales, o sea, perdón, de sí, SMs, porque hay sí. personas que relatan que han visto esta experiencia de ver su cuerpo desde arriba, hay otros que relatan el túnel, hay otros que no relatan el túnel y están en un estado, hay otros que ven, se envuelven en una luz blanca como te ocurrió a ti. Es interesante porque tú has tenido como distintas áreas de las SM en tu propia Es que experiencia. tengo la mezcla, sí. Claro. Y luego, en el proceso de morir, es que claro, de hecho, bueno, te cuento esto por una razón, porque creo que la muerte está siempre presente conmigo desde siempre. Eh, Creo que hay mucho más y bueno, te cuento lo que te iba a decir del proceso de morir, que es cuando estuve tan mal en el ingreso. Al principio te importan las cosas materiales, las personas que tienes cerca, que si esto, que si lo otro, pero cuando vas empeorando, es como el cuerpo se va deteriorando y al mismo tiempo vas entrando en un proceso hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Ujú. Entonces, no todas las muertes son así, pero muchas sí, ¿sabes? O en el envejecimiento, o en cualquier enfermedad, un cáncer, algo, cuando es terminal, cualquier enfermedad así, pues es como, es un abandono, ¿no? De lo físico. Entonces, a lo material, en mi caso fue así, como que todo lo importante en mi vida se iba desvaneciendo, ¿no? Al principio sí que cogía el móvil, respondía, al final ya no, ni contestaba a la gente, pero no porque no quisiese, sino porque es que no podía realmente. Y ahí la gente se preocupó un poco eso, como que está pasando, ¿no? Entonces ya sí que hablaban con mi familia, que sí, pero es que de verdad no podía. Entonces ese proceso de morir, o sea, al mismo tiempo de las ECM por la noche que me pasaba esto, que llamaba a mis familiares, que, ¿sabes? Notaba, es que me estaba muriendo, entonces llamaba, ahí tienes asistencia también al final Ujú. de un proceso de muerte. Y entonces al mismo tiempo que eso era como una ECM así, y vivía también el proceso del desapego, de una muerte lenta. Como ir apagándose lentamente, de a poco, Sí, digamos, sí, sí, irse preparando. Cuando tú sí. tenías estas experiencias de túnel, ¿no? ¿Tú Mm. tomabas conciencia de la experiencia? ¿Entendías que es que estabas muriendo o no tomabas conciencia, solo la bebías sin juicio, sin análisis? No, aquí sí que tenía conciencia. ¿Así? Sí, O sea, mientras sí. tú te De sentías en el túnel, hecho, tú sabías que estaba.
terminando Sí, la sí, experiencia. sí, 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 sí. Ah, mira. Sí, vamos, de hecho, eso. Mi marido que está al lado, él creía que me iba a morir también. Vamos, lo pasó. Fue muy angustiante para los dos. Sí. Y cuando tú vivías esta experiencia, ¿no es cierto?, ya en el túnel, ¿cuál era la sensación general, si la pudieras describir? Aquí para mí fue angustiante. Ya. Mira, a diferencia de estar en la luz bajo el mar, fue diferente. Sí, sí, Ya. sí, sí. Es que era angustiante y que me devolvían de allí, ¿sabes? Es como ¡pum! O sea, vuelta al cuerpo y vuelta al cuerpo. Sí. Y de hecho, no fue hace mucho tampoco. La doctora María Belón, que es la de la peli, ella fue con su familia a Tailandia, fue en el 2004 y hubo un tsunami allí y vivió lo mismo, una experiencia cercana a la muerte con su familia, se separaron, lo pasaron todos muy mal, al final se reencontraron y están vivos, pero ella, en una entrevista que vi, ella lo cuenta, que sus experiencias cercanas a la muerte la devolvían al cuerpo bruscamente. O sea, ella tampoco, es la única persona también que he escuchado que ella cuenta que la vuelta al cuerpo ha sido de este modo. Se sienten muchas cosas, ¿vale? Pero al menos la entrada al cuerpo para ella también fue así, brusca, ¿sabes? No es como, ay, qué plácidamente me entro el cuerpo, con que, ¿sabes? Sí. Y, Hay una peli de eso, ¿no? De esa o experiencia. sea, lo imposible se llama. Ah, mira, lo imposible. Sí. ¿Y esta vuelta al cuerpo brusca, la sensación es como cuando tú te caes? Como de cuando es como tan brusca como Como una que vuelta para caída. atrás así. No te puedes, ¿sabes? Podría ser así, pero es como, pum, mete dentro, no sé cómo decirte, ¿sabes? Ya. Eh, Pero era, no es un así, como, es que era una sacudida en el cuerpo muy brusca. No sé decirte tampoco. oye, pero Sí. ¿y era angustiante porque no podías llegar a la luz? ¿La etapa del túnel era angustiante o era angustiante el regreso? La vuelta, la Pero cuando tú vuelta. ibas a la luz, ¿qué sensación tenías? ¿Otra sensación distinta? ¿Como más tranquilo? Sí, ahí no tengo mala sensación del Ya, tránsito. Creo que no tengo ni buena ni mala. Es como estar ahí, ver neutra. el túnel y Mm, es como si te deslizases así y casi casi estás allí, pero de allí te echan. Es que no sé, no te... ya. Sí, Es como me devolvían, es que me devolvían. como si fuera un portal de luz que no puedes entrar fuera. Exacto, no, no podía entrar. No, de hecho está muy cerca, pero no, no podía entrar. Era cerca, mira. No lo podía atravesar. Estaba allí, pero es que no podía atravesarlo. No, ¿sabes? Como ya no, estar en una puerta y no te dejan entrar. Y no podías ver nada al otro lado. No viste como No, seres solo la luz o... blanca. La luz Ya. blanca. Pero sí noto, o sea, sí sé que no me devolvían. Es la única cosa que puedo decir. ¿Nunca sentiste la sensación de estar acompañada de algún guía, algún familiar fallecido o la presencia de alguien? ¿Siempre viviste como tú, sola, en la experiencia de túnel, por ejemplo? Sí, pero en cambio sí que llamaba por las noches, ya sin así como no estaba bien del todo, pero sí que llamaba a mis familiares. ¿Tus familiares fallecidos o tus familiares No, están vivos, pero bueno, los vivos? llamaba mm, Ah, ok. mi papá, no sé, ya te digo que los llamaba. Mm, Oye, ¿y cuántas experiencias de estas de túnel tuviste? ¿Tuviste más de una? ¿Fueron varias? Muchas. mucho, sí, ¿Siempre era igual? ¿Variaba? sí, nunca, todo siempre igual. Lo mismo. Siempre igual. Y entonces, bueno, venían los médicos, me hacían un montón de pruebas, mm, pero bueno, aparentemente todo estaba bien, ¿sabes? Y otra vez, hombre, fatal estaba, ¿sabes? Pero bueno, ahí estaba como bien, continuamos, ¿sabes? Está dentro de lo mal, estoy estable. Sí, Qué fuerte. sí. Y si tú, o sea, cuando tú te sentías en el túnel y ya estabas cerca de la luz, ¿tú tenías ganas de atravesar la luz? ¿Querías hacerlo? ¿O no tenías conciencia? Em, ¿Cómo viviste eso? Claro. A ver, una parte de mí se quería marchar, ¿Sí? obviamente. Ah, sí. Bueno, el sufrimiento es que el ingreso era durísimo, o sea, vivir eso yo entiendo que se fue durísimo. Entonces, estoy segura, el alma parte se quería ir. Bueno, parte no entera, ¿sabes? Pero a la vez siempre me divido en dos cosas también.
en una parte que se quiere morir y en la que tiene muchas ganas de vivir y disfrutar de la vida totalmente con las cosas. Vivo con mucha intensidad la vida y también creo que el proceso es la muerte, pero una parte de mí ahí estoy segura que quería estar, que es la que se marchaba. Entiendo. Quería dejar esta experiencia de vida y Sí, volver a casa, básicamente. básicamente. Oye, ¿y esta dicotomía que tú tienes, la empezaste a vivir después de tener tu primera SM o es algo que has atravesado por tu vida desde siempre? Que hay una parte tuya que le gustaría como dejar un poco este plano, que es súper válido, ¿no? Sí, es que creo, sinceramente, que también me ha acompañado creo que Ujú, desde siempre. Es que te digo, desde niña, en la ujú. adolescencia también he pasado periodos así, ¿sabes? Como mucha Ujú. tristeza profunda, con muchas ganas de la vida, pero una parte también como con tristeza profunda. Yo a veces pienso que nosotros tenemos algunas personas como una añoranza de la experiencia al otro lado. Es como que algo de recuerdo tenemos, algo nos queda ahí y ah, por lo que entiendo es tan distinta que es como un poco extrañarlo, ¿no? Extrañar volver a casa un poco. Se da un poco de eso. Correcto. Pero, y fuera de estas experiencias, ¿estas son las últimas experiencias que tuviste? La del incendio en el 2023. ¿Tuviste otra? Sí. Ah, ya, ok. ¿Qué Entonces, pasó ahí? ¿Cómo por fue eso eso? te digo, bueno, luego Pero te cuento. esto, a ver, a ver, a ver. Esto fue primero. Sí, o sea, eh, me tengo que reír ya porque es que no, o sea, hago sí, humor, a veces hago bromas, ujú, de como cuando llega el más allá, como será como, mira, ya estás aquí, ¿sabes? ujú, O que va a ser lo más sencillo, pero porque es durísimo todo lo... claro. Estás haciendo un máster ¿cómo se llama? Experiencias cercanas a la muerte y, y el proceso ¿sí? De viaje. Vero, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí en el incendio? Cuéntanos eso. Ahí está. Otra vez se da lo mismo, porque estaba viviendo situaciones que tampoco quería vivir. ¿Sabes? Eran como incomodidad en una casa, total, bueno, me mudé, me cambié. eh, y bueno, lo que pasó fue que al tercer día en la casa nueva, me quedé sola, eso porque mi marido es justo la noche antes de ver el cumpleaños de su padre, pues se fue a su casa, ¿no? Porque quería estar con él y todo, y dije, bueno, pues yo me quedo, fue en mala. Y esa noche de madrugada empiezo a escuchar gritos y, ¿sabes? Como gritos. Vale. No estaba dormida del todo y los escuché, se calmaron. Luego los vuelvo a escuchar y entonces me parecía que venían como de ¿sabes? De la calle, pero como un poco fuera y en el lado derecho, o en la calle de la izquierda. Nada. Pero ¿qué pasa? Que lo mismo, empiezo a escuchar más gritos y ya fue como, bueno, voy a ver, ¿no? Ujú. Entonces digo, me voy al salón y me asomo a la ventana que se ve más esa zona y lo veo. ¿Y qué pasó al abrir la puerta? Que las llamas estaban delante de mí. Entonces fue Wow. como, oh, claro, fue, oh Dios mío, o sea, dije, Dios mío, no es allí, es aquí. Y esto, ¿Sabes? Se veían detrás de la ventana, o sea, yo abría la puerta, estaba el baño y en el baño tenía una ventana y detrás de esa ventana estaban las llamas. y esto era, tú vivías en un piso, en una Sí, casa. era un octavo, era un octavo. Ah, ya, en un departamento, en un piso, en un Sí, octavo piso, ya. sí, Más complejo sí, aún. Ya. sí, sí. Entonces, el instinto ahí, lo mismo, se activa el instinto. Aquí no es que te Claro. pongas a pensar que es que ahora me vuelvo zen. No, ¿sabes? Es la supervivencia pura y dura. Entonces, tenía la ropa justo en una silla al lado, me vestí corriendo, intenté salir corriendo, pero eso, el humo ese, o sea, me ardía por dentro los pulmones, de verdad, lo respiré. Mm. Y es que eso, ahí era como, ¿sabes? Hacía así como, es que te quema tanto que empiezas a arder y empiezas a ahogarte, ya no puedes respirar tampoco, porque cuando respiras humo, em, por mucho o tienes oxígeno a flujo alto, que es lo que es el tratamiento cuando te intoxicas por un incendio, o respirar normal te va a faltar, vamos, que no puedes. Mm. Y, y nada, y me llamó la propietaria que vivía delante, y ya me dijo, los bomberos han dicho, vete a la última habitación, pon toallas, mójalas, ¿no? Mm. Todo lo que se recomienda, bueno, lo que se dice que hay que hacer en el incendio. Y claro, pero mientras el humo ya estaba en todas partes, entonces mientras cogí las toallas, las mojé, aunque quieras no respirar, algo al final tienes que respirar.
Luego las puse las toallas alrededor del marco y todo, pero por los laterales seguía entrando humo. Y las ventanas del viento, la casa tenía ventanas atrás y adelante. Entonces, el humo, el viento venía en la dirección hacia mi ventana de la que estaba bien, no podía, las otras estaban con las llamas. Entonces, tenía que irme a las opuestas. Entonces, ahí el viento venía en la dirección que Volvía, hacía una U, vamos. Entonces, a mí me claro. llegaba el aire que estaba, el poco que podía respirar, no era aire normal, estaba también con el humo, por dentro y por fuera. No sé, claro, te entraba humo por la puerta y por la ventana además. Exacto. Y no podía salir por la ventana porque estabas en un octavo piso, básicamente. No puedes salir. No. Qué Entonces angustiante. lo veía todo por abajo, las ambulancias, los bomberos, la gente en la calle, ¿sabes? Y entonces estaba ahí la luna, se veía súper bonita, que si las estrellas, la montaña, de verdad, era como otra vez estaba como un poco lo del buceo, Ujú. como qué precioso, qué bonito, porque era increíble lo que veía hacia arriba, pero hacia abajo era todo el movimiento. Mm. Pero lo que veías hacia arriba era algo que ya estaba Era, viendo como tu alma o era realmente había no, una noche bonita, para entender. no, eso era real, Ah, eso era ya. real. O sea, era una Sí. noche linda la que tú estabas viendo. Sí, Ya. sí. Entonces, pero bueno, estaba dividida como en la belleza de wow, Ujú, qué bonito y qué está pasando y qué mal me estoy poniendo. Entonces, ujú. al final sí que ya me vi que me marchaba. O sea, al final era una pompa que se iba para arriba ¿Cómo y a fue? nada amor. ¿Cómo eso? Eso, pues, claro, ahí entré en pánico. Por esto siempre insisto en lo de la angustia de muerte, porque me parece muy importante tener conciencia, ¿sabes? En el Ujú. proceso de muerte, aunque sea rápida o aunque sea lenta. Porque llega un punto que puede ser que se sienta esto. Y si uno tiene conciencia de este proceso, al menos por mí, a mí esta tercera vez entré en pánico. Claro, porque me vi ahí que no puedo salir, no puedo escapar, tal, estoy en octavo, no puedo saltar, no puedo hacer nada. Entonces, pero fue como, de nada me va a servir entrar en eso, en mantener el pánico o el estrés, porque lo que voy a hacer es consumir más, o sea, me voy a poner muy mal, voy a consumir más oxígeno, voy a estar peor. Vale, me serené y me calmé. Entonces, para cualquier persona, creo que debería ser, te diría que casi imprescindible, tener conciencia de esto, ¿sabes? Porque a mí aquí me ayudó la de las veces anteriores. Claro ¿Sabes? que Que sí. se transita esto, te entregas, es una aceptación rápida de la muerte. No sabes lo que va a pasar, pero es una entrega. Y, y aquí es difícil. Yo, lo de la muerte, como la muerte no existe, tal, vamos a ser happy, ¿no? O sea, que lo entiendo y lo respeto. De hecho, gente que quiere un montón lo dicen así, pero para mí está este proceso delante, ¿sabes? Entonces, es muy importante atenderlo, en todos los sentidos. Mm, pero en todos es en todos, incluso antes de aquí, en la vida. Porque ser consciente de aquí, poder llegar a ese punto en paz, sin cosas pendientes, ¿sabes? Sin emociones atrapadas en el cuerpo o por mental, cosas tal, van a hacer que el tránsito de cualquier persona sea mucho más fácil. ¿Sabes? Que la evolución sea un continuo y que no queden cosas atrapadas. Que luego, aquí hay quien cree en la reencarnación, ¿no? Aquí cada uno puede pensar. Yo sí creo en la reencarnación, vamos, lo mismo, creo desde niña. O sea, creo en la existencia desde que era niña, en la reencarnación, y que cuando uno fallece, como que tu casa es o sea, vuelves a las estrellas, ¿no? Eso es lo que pienso. Y pues, pues eso, que ese proceso se puede ver dificultado en la no atención a ese punto. Y me parece súper importante. Súper importante. De Sí. hecho, lo hemos tratado aquí en algún momento y fíjate que yo, yo también entiendo que si cuando uno parte, uno vive como una primera etapa ilusoria. Entonces, si tú tienes como, no tienes lucidez, no tienes claridad, puede que vivas una ilusión no tan positiva. El que cree que se merece el infierno y se va a ir al infierno porque se lo merece, va a vivir su infierno un rato, hasta que tome conciencia que está creándolo. Y por eso también es importante partir tranquilo, partir en paz y el soltar, porque el soltar y entregarse es lo que da la libertad, ¿no? De vivir la experiencia en plenitud y en Sí. tranquilidad. Por eso muchas veces las personas cuando están en procesos ya terminales, muchas veces están
luchando, soportando, porque, por ejemplo, falta alguien que quieren despedirse o que quieren ver por última vez, o de repente tienen miedo a partir y va alguien y puede compartir con ellos y explicarles cómo es el proceso y se relajan, sueltan y parten. Mi madre hace eso, acompaña a personas en estado como terminal y, Sí, y los orienta, los ayuda en esa última fase y ahí sueltan y parten. Es mucho más, es liberador. sí, sí. Es que de hecho creo que eso es lo que estoy haciendo de algún modo y lo que voy a hacer. ¿Ah, sí? Porque sí, es que creo que siempre lo he hecho en el hospital, siempre he estado con situaciones que se daban o que se han dado muertes, entonces sí he estado acompañando, ¿sabes? O cogido de la mano, o a la familia le he dicho tranquilos, ha pasado esto, no se esperaba que pasase. Digo, pero tu familiar no ha estado solo, ¿sabes? Había gente, estábamos con él, mm, ha partido acompañado, calmándolo, ¿no? Entonces, eh, es que creo que es lo que he hecho, continúo haciendo de otro modo, y es que me voy a formar más, porque voy a estudiar tanatología y el Ah, mira. acompañamiento en el duelo, o sea, bueno, en el final de vida, ¿no? Sí. Mm, Porque se han dado todas las circunstancias, es que la muerte no me deja. O sea, no me claro. deja, no me deja. Gran inspiración ahí, Elizabeth Kubler-Ross. Que no la Sí, conozca, le recomiendo que investigue un poquito. Bien, sí, bien interesante su trabajo sí. como psiquiatra y... Bueno, ay, sí, perdón, perdón. No, 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 sí, sí. Sí, sí, no, su trabajo es increíble. Lo conozco, lo he leído, sí, sí, sí. Y es muy aconsejable porque ella es médico, lo mismo, era muy sensible, podía percibir y, ¿no? Con la gente como con los desahuciados consiguió muchas cosas, les acompañó como de alma a alma y de corazón a corazón, ¿no? Y aparte lo puso que científicamente le dio esa visión también científica Claro. en estudios. Para su época también tuvo hartos detractores y hartos choques ahí, pero bueno, dio la lucha, fue consecuente con lo que creía y ayudó a Sí, muchísimas personas. Así que sí, sí. si hay un cielo, lo tiene bien merecido, Elizabeth Kubler-Ross. Y luego, bueno, a esto viene también lo que me has preguntado antes, que por qué el compartirlo ahora. Porque hay Mm. tanto que al principio lo compartí con, con los amigos o con las personas más cercanas, pero ya después de lo del incendio, que es que ahí, bueno, los bomberos llegaron al final, ¿no? En el momento que ya me estaba marchando, eh, porque eso, quedaban, vamos, ya cogí el móvil para despedirme de mi madre, iba a mandar un audio para despedir, que lo mandase a la gente que más quería, ¿sabes? Y ahí sentía un amor profundo, un amor muy grande, y Eso con te iba a eso me preguntar, estaba como marchando. la última Sí, etapa antes de tu rescate, por decirlo de alguna forma, que sí. viviste, ¿nuevamente sentiste esa sensación de luz o fue solamente tu sensación corporal de encontrar paz en ese caos? Aquí, es que aquí empecé a dividirme, ¿sabes? Aquí estaba, aunque veía eso arriba, o sea, es como ya me estaba marchando, estaba como flotando, ya estaba yendo. Entonces, lo mismo, volvía, abajo pasaban unas cosas que ya no tenían nada que ver conmigo, ¿sabes? Como que se iban alejando, alejando, y yo estaba como hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, con el cielo y las estrellas. O sea, ya creo que el alma se estaba marchando del cuerpo, ¿sabes? Y cuando empezaste a Y vivir esa experiencia que tú defines como el alma marchándose del cuerpo, esa sí, sensación como de estrés o de angustia o de pánico no, mermó, no, ¿o no? la atravesé antes. Mm. Ah, Al ya. atravesarla, al aceptar la muerte, al de aquí no puedo es que no podía salir, ¿sabes? Porque Ujú. no voy a saltar, no. Bueno, te puedes saltar y suicidar. Hay gente que Sí, cuando no puede más, saltan. sí, 11S. Aquí no lo iba a hacer, decidí no hacerlo. Entonces, bueno, pasé esa angustia, ese tránsito ahí lo acepté la muerte. Entonces viene la serenidad y desde la serenidad empecé a sentir. Y sentía el amor por la gente que quería mucho, por la familia, por los amigos. Tuviste Sí, el tiempo para poder conectar con eso en ese sí, momento. sí. Sentía amor, amor, muchísimo amor y gratitud. Mira, Sí, mucha gratitud. ¿nunca llegaste a tener como esa experiencia como de recuento de vida? ¿Alguna de tus experiencias? No, pero,
pero desde hace relativamente poco te diría que es como hacer una recapitulación. Ahora mismo estoy en ese proceso, recapitulando mi vida y es, no sé cómo decirlo, como, pero ahora me siento en ese punto, Estás como, de ver toda mi vida desde aquí para atrás y de qué dejo atrás, hay cosas que se tienen que marchar y qué es lo nuevo. Y lo nuevo tiene mucha presencia la muerte y el acompañar. claro. A mí me da la sensación conversando contigo que tú todavía estás procesando toda la experiencia. Yo creo que todavía la estás viviendo Sí. intensamente. O sea, todo lo Es que que la muerte implica no para de... La no, lo que muerte... implica tu vida, ¿no? Como hacia Sí, atrás, porque también es bien particular el hecho de haber tenido tantas experiencias intensas y estar aquí, ¿no es cierto? sí. No, no, y casi me muero. Es que constantemente tengo que hacer... O sea, o sea, es que constantemente es que la muerte me está... eh, como Rondando. que me conecta y me contacta muy fuertemente. Entonces, sí estoy procesando una... O sea, sí. Una muerte literal ahora mismo. Después de haber vivido todas estas experiencias tan intensas, ¿no es cierto? Porque, a ver, la mayoría de la gente ha tenido una SM en su vida. Ujú, Dos ujú, ya es raro, pero tener tantas experiencias es inusual. Y por lo mismo ujú. te quería preguntar si es que el hecho de haberlas vivido quizás te da a entender o puedes deducir o puedes sentir que quizás tiene que ver con el plan de tu alma. ¿Qué hay en eso? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? Sí, exacto. Creo que... creo que sí, que es el alma la que está queriendo o vivir estas experiencias para su evolución, porque con cada experiencia hay un cambio muy grande. Llámalo, yo qué sé, expansión de conciencia, me da igual, no encajas en este molde, ¿sabes? Si ya tenía un molde cambiado, otra cosa cambia distinto, vuelven a marcharse cosas de mi vida que no quería, que estaban, o sea, están por estar, no he sido capaz de desprenderme de ellas, ¿sabes? No he tenido la fuerza suficiente para enfrentarlo y decirlo o hacerlo, el alma no, no sé si es el camino del alma que encuentra su manera así. Pero luego al mismo tiempo me conecta mucho a la vida, al proceso de vivir, a la belleza, al disfrutar cada momento. Entonces, bueno, cuando estuve, bueno, en el 2015, que pasé también mala, fue también muy mala época, por brotes, o sea, es que he estado como, no tenía una tregua en realidad, las treguas han sido cortas, ¿no? Bueno, pues estudié fotografía y creo que también con la fotografía he encontrado una forma de mostrar belleza, también en procesos durísimos, pero que se ven, se mueven, pero aún así hay belleza, ¿sabes? Es una forma de mostrar realidades que no se ven, de acompañar y de estar ahí con las personas, ¿sabes? ¿Y en qué áreas Mm. lo estás abordando? Sí, ahora mismo es en el proyecto es de la diálisis y el trasplante y la donación. Y es la visión, como siempre está en el lado de la medicina, ¿no? Y yo siempre digo que uno va al médico y a lo mejor estás yo 20 minutos, 15 10, no importa, ¿vale? El día tiene 24 horas. Entonces, la parte humana, esta parte es humana, pero vas aquí, te atienden, ¿no? O lo que dure, da igual, o si es un ingreso, no importa. Es un tiempo concreto, el día y la vida de cada persona tiene mucho más. Entonces, ahora las fotos son pues, de cómo se vive, pues la diálisis, que es duro el proceso, la familia, desde ese lado. Y desde luego la donación. Entonces, es vivirlo todo con conciencia y con agradecimiento. Incluso los familiares, que en este momento, en ese momento tomar la decisión es muy duro, ¿no? Entonces, son fotos, pero con mucha conciencia. Ujú. No es me trasplanto y ya está. Es desde la gratitud, desde honrar el proceso, desde honrar a la otra persona, desde desear que la otra persona pues tenga un tránsito en paz, de agradecerle. Sí, es un proceso con conciencia. Y eso es lo que estoy haciendo. Wow, Sí, muy potente trabajo, muy bonito además, sí, muy, sí, muy, estoy en lo que no sé. muy del alma, ¿no? Podríamos definirlo así, Sí, muy desde la sensibilidad profunda. Sí, 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 qué bonito. Pero, ¿y tú has tenido la posibilidad de compartir con otras personas que hayan vivido CMs? ¿Tienes la sí, posibilidad? Porque, por ejemplo, entre Medium es divertido porque
Uno habla y bueno, terminas compartiendo experiencias, viendo las similitudes o no, y uno le hace Sí, preguntas al otro y resulta interesante. Ahora, ¿qué pasa con la gente de la SM? ¿Tú has compartido? sí, sí, sí. Ya. ¿Y Sí, cómo resulta porque eso? ¿Cómo ha resultado eso? pues mira, se llama David Paya. Él también ha entrevistado a muchas personas. Bueno, Ujú, no es publicidad igual, es más allá de la conciencia, es ujú, porque lo he hecho y lo ujú. estamos haciendo con él. Y entonces nos reunimos una vez y ahora vamos a hacer la segunda sesión. Entonces, de, de eso, de varios, somos varios, de todos Ujú. los que hemos compartido la CM. Y en realidad coincidimos en cosas, a veces pensamos distinto, cada uno tiene matices, Ujú. es muy curioso. Ya. ¿Y hay alguna persona que tú consideres, coincidas así un montón, mucho, como que muy parecido? Sí. Ya. De muy parecido de que lo haya vivido como yo. Tú de experiencia, así, qué sé yo, la del túnel o la de la luz, y que es como, tú escuchas el Mira, la relato del y es lo bus. mismo, o sea. Sí, eso es lo que me sorprendió. La del buceo, cuando llegué porque el hospital estaba trabajando en Cádiz. Entonces, cuando llegué allí, lo conté porque hay rotaciones, entonces estuve en la UCI. Cuando estuve allí, lo conté a los compañeros lo que me había pasado buceando y tal. Y me dijeron, no me lo puedo creer, que una chica casi de mi misma edad, en el mismo tiempo, le pasó allí buceando. Le pasó exactamente igual. O sea, la historia era, vamos, es que exactamente todo, todo igual. Pero ya se complicó. Se hizo una neumonía bilateral, ingresó en la UCI y allí falleció. ¿Sabes? Pero es que era tan igual. Y creo que en mi caso hubiese podido pasar lo mismo. Claro que sí, O sea, que no estuviste al era- límite. Si tu amigo no es que era baja, exactamente la misma historia. Y yo no sé si tuve o no tuve, si me encontré. Es que ya te digo que estaba muerta en vida. ¿Sabes? Estaba tan mal antes que un poco más, que más me daba, ¿sabes? Entonces, ya está. Que si tuve o sea, un poco, que tal, que físicamente ya está, pues sí, lo pasé y, y ya está. Pero vamos, creo que yo alucinaba un poco por tan igual que era, ¿no? Y no era mi momento, claro. claro que sí. Vero, y si pudieras como hacer un paralelismo entre la Vero de antes de la primera SM y la Mm. Vero de ahora, ¿cuáles son las principales diferencias que tú ves en ti? La humanidad, Ah, mira. sí. La esencia para mí es lo más importante de cada persona, es como ver el corazón de la gente. Que antes lo podía ver, ¿sabes? Pero ahora es como desde la sencillez, desde mucha más humildad, eh, mucho más real, diría verdadero. No quiere decir que no me entre, o sea, que a lo mejor a veces como pinceladas me vengas delante, ¿sabes? A veces lo noto como, uy, esto es delante, ¿no? A Pero todos nos no, pasa. creo que es la conexión muy pura, ¿sabes? De alma a alma y de un acompañamiento que realmente es que lo entiendo. Entiendo eso. O con los familiares también. Para mí los familiares también es muy importante. Que ellos tienen que estar en paz. Bueno, tienen que. Em, lo mejor sería en todo el proceso, porque ellos también sufren mucho. Uno se va y es verdad, está esta paz y está el camino que sigue. A veces te puedes atrapar más o menos, ¿no? Las circunstancias y todo, ¿vale? Lo ideal, como la evolución del alma tranquila, en paz, ¿no? Y siguiendo su propio camino, ¿no? Pero a veces la familia, que también sufre muchísimo, puede ser que retengan o dificulten un poco este proceso, ¿no? Claro. Entonces, la comprensión ahí también es muy importante. Y me imagino que las prioridades de tu vida cambiaron bastante, ¿no? Antes y después. Sí, y siguen cambiando. Sí, Sí, vas mutando. sí, Por eso yo siento que tú estás viviendo el proceso todavía. Como que lo estás, estoy viviendo. lo estás procesando Sí, todavía. sí, porque es que no me han dejado, o sea, porque la muerte ya te digo que sigo, no son experiencias cercanas a la muerte, pero sí que son de muerte cerca. Entonces, me están tocando. Entonces, sí estoy atravesando este proceso, a día de hoy, vamos. Si tú tuvieras que definir la muerte como en una frase, ¿cómo la definirías? Pues te diría que la muerte es un tránsito de luz circular. Explícalo. Te diría, porque es el camino de ida y vuelta, ¿sabes? Es como así, como un círculo, como que te Ujú. vas y luego vuelves y te vas y bueno, habrá un momento que a lo mejor o te conviertas en el círculo, en luz No. y vuelvas como a la unidad y seas uno, ¿no? Pero es Ajá. como un tránsito de vas, vives, eh,
como inicias, finalizas, sí. Interesante. Sí, bueno, y luego, ¿te puedo decir más? De la Sí, terapia claro. regresiva, porque también he hecho, bueno, muchas sesiones y todo. Entonces, en el momento, he vivido el momento de la fecundación. El alma como quiso ir a ese momento. Entonces, lo que más me impactó es que la misma luz, o sea, el momento de la fecundación tiene la misma luz blanca que el momento de la muerte, ¿sabes? Ah, Entonces, hasta incluso con esto trayecto circular, tiene sentido porque empiezas con una luz y terminas con una luz. mira, o sea, es como el ingreso y la salida de la experiencia es por la Sí, misma puerta, por decirlo de alguna forma. sí. Y de hecho, físicamente existe. O sea, se forma la corona radiada. Hay una reacción alrededor del óvulo con el zinc que lo han grabado, los que lo han grabado, se ve que es todo blanco alrededor del óvulo cuando el espermatozoide ha entrado. Entonces, creo que esa reacción y esa luz es real. Entonces, es la puerta de entrada, pero la misma luz blanca es la puerta de salida. Yo a veces he pensado que la misma perspectiva del túnel con la luz del final es como el canal de parto también, es como entrar a... Sí. Ujú, qué locura. ¿Y tú qué Mm. piensas ahora? ¿Por qué crees que de pronto ahora hay varios canales que están exponiendo estos temas y están siendo aceptados? Se ha abierto mucho más, la comunidad médica también de alguna forma ha contribuido a eso, porque bueno, no sé cómo será en España, pero acá en Chile los médicos siempre los toman como autoridades, ¿no? Entonces, yo me imagino que el hecho de que hayan algunos médicos que lo planteen seriamente, entonces eso le da como cierto peso y se ha abierto más la comunidad a escuchar estos temas con un poco más de respeto o quizás con dándole espacio que quizás puede ser, ¿no? Y no siendo tan escépticos. ¿Por qué tú crees que se da esto? Que yo creo que deben ser los últimos 4 años, no creo que más, ¿no? Sí. Claro, quizás sea porque todo el mundo habla como del cambio de conciencia, ¿no? Que sí, sí, que Mm, sí, no, que sí está pasando. Creo que ya es a nivel colectivo ese cambio. Es verdad que todas las opiniones es verdad, son válidas todas, pero cuando viene del mundo científico, ¿no? Como que quizás dices no sé si debería ser o no así, pero bueno, el caso es que como que puede ser que lo creas, que la credibilidad sea mayor, ¿no? Y aparte, bueno, creo que hay muchas cosas. Yo siempre digo que la espiritualidad es ciencia no descubierta. mira la frase. Entonces, estamos en un momento incluso con la física cuántica y con muchísimas investigaciones científicas que se están entendiendo más de la conciencia. Todavía hay muchísimas cosas inexplicables. Todavía no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Cuánto cambio. O sea, es que en realidad creo que estamos en un punto cero. ¿Sabes? Y esto, para mí, creo que el cambio está aquí ya. Y esto, creo que va a empezar el verdadero despertar de la conciencia. Como tiempo atrás, ha ido poco a poco, pero me parece que está aquí y es ya. O sea que tú dices que esto recién comienza. Creo que sí, sí. Ya. Incluso la conciencia se cree que está alojada en los campos electromagnéticos del cuerpo. Falta la respuesta de la individualidad personal de cada persona. Sí. Eso no. Pero, ¿qué le dirías tú a una persona que está viviendo una experiencia terminal, que va a partir? ¿Qué le dirías tú a esa persona? ¿Qué le dirías a sus familiares o a alguien que esté viendo quizás esta entrevista y tiene un familiar que está ya terminal? ¿Qué le dirías a esas personas desde tu experiencia al estar ahí, al vivir esa experiencia que no muchas personas la han vivido? Sí. Pues mira, con lo de la enfermedad, como lo entiendo absolutamente, primero, pues un proceso depende en qué punto esté, ¿sabes? Porque en el antes, en el estar bien, es como aprovechar la vida. Y las cosas que dices, es que me ha faltado hacer esto o lo otro, pues intentar de algún modo hacerlo. Aunque parezca una tontería, ¿sabes? Porque, bueno, en mi caso fue así, en el incendio, es verdad que la ceja aquí se me quedó un poco sin pelos, ¿no? Se le Ujú, faltaban unos pelitos así y tal, y digo, me voy a morir con la ceja que me faltan aquí pelos. O sea, parece una tontería. Y ujú, esto me da esta vergüenza cortarlo. Pero ujú. me faltaban los pelos y se veía blanquito aquí, ¿sabes? Y es como, ¿por qué no te haces así como
el microblading este, ¿no? Ujú. Que te hace... Y es pelito, pelito, y no se nota, pues me iba a morir con eso, Bien. ¿sabes? Ujú. Claro. Entonces, pues eso parece una tontería. Entonces, a una persona como que intenten cumplir, o los familiares, o que le pregunten, ¿hay alguna cosa pendiente, alguna cosa que deseen? Mm. ¿Qué quieren, qué no quieren? ¿Sabes? Que se respete mucho la voluntad de esa persona, o que se llegue, imagínate, las familias no están en desacuerdo, pues que se lleguen a acuerdos. Mm. Y, y luego un poco seguir el tránsito, la evolución, porque luego entender que puede ser, explicarlo de antemano, lo que puede vivir, esta sensación de angustia, que puede que no la tenga, pero que a lo mejor sí. Y es como el atravesarla, el entregarse a la muerte, que luego hay más, que luego sí está la Mm. paz, pero está, eh, que dura instantes, pero que pueden hacerse largos. Y si es el final final, es estar presente. Te diría que es la presencia, el dar la mano, Mm. es saber que estás, no estás sola, estás aquí. A lo mejor no necesita hablar porque es que a lo mejor ni puedes, como va todo tan hacia adentro, ni tenga fuerzas ni tenga ganas. Y no es porque ella voluntariamente, es que no se encuentra bien esa persona. Entonces es como un recogimiento muy, muy profundo. Y a los familiares, respetar esto a veces y despedirse con amor, entenderlo, Mm. dejarlos marchar, también sintiéndose ellos que han hecho todo, o sea, o lo correcto, todo, intentar que no queden asuntos pendientes. Eso lo veo Exactamente. fundamental. ¿Cierto? Y sincerarse de repente. Decir las cosas Sí, que no ha dicho quizás o que no se ha atrevido a comunicar. Es como abrir el corazón completamente cuando ya estás en esa fase. Para que no quede esa como, de repente como, oh, nunca le dije eso. Nunca le dije que lo amaba como de esta forma. No sé. ¿Entiendes? sí, Como no quedarse con eso, sino que sincerarse, entregarlo, siempre hace bien, siempre que venga desde el corazón, siempre que esté vinculado al amor, sí, eh, siempre va a ser positivo, ¿no? Para el que queda aquí y para el que parte. vale, sí, exacto. Sí, sí. Vero, te quiero agradecer el que nos haya acompañado, que hayas compartido tu experiencia, tus experiencias con nosotros el día de hoy. Me resulta súper interesante, fue bien entretenido para mí y nada más que agradecerte y yo creo que tu camino también recién comienza en este. Muchísimas gracias, gracias. Te Nada que contaré. agradecer. Y a todos ustedes quiero también agradecerles que nos hayan acompañado en este episodio y nada, como siempre les digo, si les ha gustado, denle like, suscríbanse, compartan este video y así podemos llegar a muchas más personas. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y así puedes ver el contenido que estamos generando cada miércoles. Por lo mismo, nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Chao.